Mi nombre es Cristian Chávez, soy socio de Baxel Consultores y además profesor de la Universidad del Pacífico y de la Universidad Católica. Antes de empezar, quisiera agradecer a la revista Advocatus por, uno, la gran iniciativa de desarrollar estos videos explicativos sobre el nuevo procedimiento de control previo de concentraciones, y en segundo lugar, evidentemente, por invitarme a participar de esto. Espero que estas explicaciones sean de suma utilidad para las personas que puedan revisarlas. Listo, ahora empecemos ya de repente con la parte nuevamente ya de fondo. Me han solicitado hablar básicamente de dos temas que lo vamos a partir en dos videos, ¿no? El primero está vinculado al procedimiento, a la parte procedimental del procedimiento de control de concentraciones, y la segunda, algunos problemas que se derivan justamente de este procedimiento, que creo que va a ser algo sumamente relevante, porque como más o menos ya deben haber, o deben haber visto por los videos anteriores con los otros profesores encargados, el control de concentraciones en el Perú, uno, es una normativa nueva, que tiene un único antecedente, que es el control de concentraciones que existía para el mercado eléctrico. Con lo cual, si bien hay cierto conocimiento acerca de cómo puede operar un procedimiento de control de concentraciones, de hecho hay bastante incertidumbre, porque no hay antecedentes, no hay criterios todavía definidos. De hecho, el INDECOPI ha empezado a realizar una labor importante para emitir algunos lineamientos que van a dar cierta predictibilidad a la forma como esto se va a generar, pero evidentemente hasta que no tengamos la primera jurisprudencia, probablemente va a haber un poco de incertidumbre con respecto a cómo va a funcionar esto. Entonces, inicialmente me gustaría que veamos un recorrido sobre cómo va a ser el procedimiento o cómo está contemplado tanto en la ley como en el reglamento de la solicitud de autorización previa. Lo primero que tenemos que ver es, no voy a tocar la parte de los requisitos de cuándo debería ir alguien a un procedimiento de control de concentraciones, porque entiendo que eso ya ha sido tocado en videos anteriores, pero sí creo que es importante ver, en primer lugar, quién es la persona que debe acudir ante el INDECOPI para pedir una autorización de este tipo. Y esto es relevante porque, por ejemplo, a comparación de lo que sucedía en la norma de control de concentraciones del sector eléctrico, donde no había mucha claridad exactamente acerca de quién debía ir, en este caso la norma sí estableció con claridad cómo va a ser la distinción. Para los casos de fusiones o adquisiciones de control conjunto, la presentación tiene que ser conjunta, ¿no? Por ejemplo, dos empresas que de manera conjunta van a adquirir el control de una tercera, ¿no? Y se van a formar como una única unidad. En ese caso, las empresas adquirientes van a tener que ir de manera conjunta para la solicitud justamente de aprobación ante el INDECOPI. Para todos los demás casos, como puede ser, por ejemplo, una adquisición unitaria de control, como puede ser, por ejemplo, una fusión por absorción, solamente tiene que ir, o el único obligado es el adquiriente, ¿no? Por ejemplo, una fusión por absorción, o por ejemplo, una compra de acciones que me permite tener el control de una tercera empresa. Ahora, hay que diferenciar que hay dos tipos de solicitudes contempladas en la norma, ¿no? Lo que se denomina la solicitud ordinaria, que es la que vamos a ver en primer lugar, y luego la solicitud simplificada. Básicamente la gran diferencia que vamos a ver entre una y otra es que cuando veamos los supuestos en los cuales la solicitud simplificada, como su propio nombre lo dice, lo que permite es establecer un procedimiento que requiere un traslado de menor información para el INDECOPI. Y eso básicamente porque se entiende que, a diferencia de lo que pasa en un caso típico de concentraciones, es una operación que en principio no debería levantar mayores cuestionamientos, ¿no? Entonces empecemos primero por la solicitud ordinaria. En los casos de la solicitud ordinaria, lo principal es presentar información vinculada a la operación, ¿no? Es decir, por ejemplo, exactamente qué corresponde esta operación. De hecho, hay que presentar los documentos vinculados a esta, ¿no? La copia del contrato o acuerdo, las copias de las actas de sesiones, todos los documentos vinculados con la aprobación de esta operación. Y aquí, si nos retrotraemos un poco lo que ha pasado, por ejemplo, en el sector eléctrico, y como les decía, ya tenemos algunos antecedentes porque era el único sector en el que había ese tipo de control previo, el INDECOPI siempre ha tenido como política o como criterio que cuando alguien se acerca a pedir una aprobación de este tipo, lo que tiene que tener claro es exactamente cuál es la estructura de la operación. Y menciono esto porque hubieron algunos casos que se vieron, sobre todo en el análisis en el sector eléctrico, en el cual muchas veces las empresas iban con borradores o proyectos de lo que iba a ser la operación. Y claro, lo que el INDECOPI te pedía en esos casos es, oye, no puedes venir con algo que sea muy etéreo, porque yo necesito tener algún tipo de criterio claramente establecido acerca de cómo va la operación, qué implica esta, para poder hacer un análisis mucho más sustentado. Que es por eso que la norma justamente que se ha emitido lo que te pide es eso, ¿no? Mucha información vinculada a la estructura propia de la operación, qué implica esta, y sobre todo, además, el análisis o la explicación acerca de los mercados o posibles que se vean afectados, tanto de producto como geográficos, como además las descripciones de las posibles eficiencias que se puedan derivar de una operación cuya aprobación se está solicitando. Ahora, esta primera etapa, que es la parte de admisión de la solicitud de aprobación, tiene una duración total de 25 días.
¿no? Una vez presentada esta solicitud, que es a través de un formulario que es predeterminado y aprobado por la Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia, la Secretaría cuenta con 10 días inicialmente para analizar este pedido y para realizar observaciones. En caso que tuvieran observaciones, esas observaciones son trasladadas al solicitante y el solicitante tendrá 10 días más para presentar las subsanaciones del caso. Si no presenta sus subsanaciones, la solicitud simplemente no es admitida a trámite y el procedimiento concluye. Presentadas estas subsanaciones, la Secretaría va a contar con 5 días adicionales para admitir a trámite el inicio del procedimiento ya de revisión para aprobación de la operación. Como les mencionaba, esto es lo que sucede en el caso del procedimiento ordinario. Existe, sin embargo, una alternativa, que es lo que se denomina el procedimiento simplificado, y que básicamente esto opera para 3 situaciones. Cuando pasamos en una operación en la cual ya existía un control conjunto de 2 o más empresas sobre una tercera, y pasa a generarse un control exclusivo por una de ellas. O cuando los agentes intervinientes no realizan actividades en el mismo mercado, o cuando no participan de la misma cadena productiva, ¿no? Estos 2 últimos ejemplos, o estos últimos 2 casos, básicamente para qué están referidos o a qué se refieren. Si se dan cuenta, es a situaciones en las cuales los agentes que son parte de esta operación no son competidores directos entre sí, o no tienen una relación vertical porque no operan en la misma cadena. Es decir, no es, por ejemplo, una relación de productor-distribuidor en la que igual va a haber una integración vertical directa, ¿no? Se dan cuenta acá lo que se refiere es a agentes que no participan de esa cadena, que no compiten entre sí, pero que sin embargo por la fusión o por la conjunción que se va a dar, podrían llegar a generar algún tipo de sinergia que tenga algún efecto en el mercado. Si se dan cuenta, justamente por esos 3 supuestos en los cuales procede la solicitud simplificada, es muy poco probable que pueda haber algún tipo de cuestionamiento desde el punto de vista de competencia. Y es por eso que justamente se crea este procedimiento en el cual básicamente la gran diferencia con el ordinario es el tipo de información que se va a solicitar. A diferencia del ordinario, donde sí te piden información muy detallada y muy precisa, por ejemplo, de los documentos de la operación, de los contratos, de las actas de las tomas de decisiones, en este caso lo que se solicita simplemente es una descripción mucho más genérica de la operación. Y nuevamente, básicamente, ¿por qué? Porque las posibilidades de que exista algún tipo de problema derivado en términos de competencia va a ser mucho más baja. En cuanto al trámite del procedimiento, la solicitud simplificada tiene exactamente el mismo trámite y la misma temporalidad que tiene una solicitud ordinaria, 25 días, ¿no? Nuevamente, en presentación de la solicitud, 10 días para observaciones, 10 días para subsanaciones y 5 días para la admisión a trámite. Como les mencionaba, la única diferencia que va a existir entre una y otra es el tipo de documentación que se te va a exigir para iniciar el trámite y el tipo de material probatorio que tú tienes que presentar. Ahora, admitida a trámite una solicitud de este tipo, entramos ya a lo que se conoce por el reglamento como la fase 1 del análisis de este procedimiento. Esta etapa o fase 1 tiene en principio una duración de 30 días hábiles que puede tener 2 prórrogas de 15 días cada una. Estas prórrogas las vamos a ver ahora que expliquemos un poco el procedimiento, que he intentado graficarlo en este flujograma que aparece aquí en pantalla, ¿no? Como habíamos visto cuando vimos la primera parte, se emite una resolución de admisión a trámite, es decir, empieza el procedimiento, y a partir de este momento se abre una primera posibilidad. Junto con el pedido de una solicitud de aprobación, las partes o la parte notificante tiene la posibilidad de presentar directamente compromisos o remedios. Un compromiso o un remedio básicamente son ofrecimientos que hace la parte solicitante cuando considera que su operación puede tener algún tipo de impacto en términos de competencia, justamente como medidas para mitigar ese impacto, ¿no? La lógica, como imaginarán, de un compromiso es básicamente adelantarse a las observaciones que pueda tener el Indecopi para decirle, sé que mi operación puede tener determinado impacto en términos de competencia, esta es la forma en que yo te propongo corregir ese impacto. ¿Para qué? Para que tú no me deniegues la operación, sino me permitas realizarla sujeta a estas condiciones, ¿no? Si se dan cuenta, y eso de hecho lo vamos a ver con mayor profundidad más adelante, los compromisos se erigen como como un elemento primordial para todo procedimiento de aprobación de control de concentraciones. Y básicamente porque yo diría, de eso va a depender si el Indecopi te termina aprobando o no un caso de este tipo o una operación de este tipo, ¿no? Entonces, cuando se presenta la solicitud, el solicitante tiene la posibilidad de, conjuntamente con la solicitud, presentar de manera adelantada sus compromisos o hacerlo una vez que ya su solicitud haya sido admitida a trámite. Una vez que fue admitida a trámite, el solicitante tiene 15 días para presentar sus compromisos, ¿no? Este plazo es un plazo perentorio. Ojo, reitero que es una posibilidad, no es algo que necesariamente esté obligado a hacer.
Evidentemente, lo ideal es que si un solicitante sabe o es consciente que su operación puede generar algún tipo de riesgo, lo mejor es que él directamente haga las proposiciones justamente para tener un espacio de discusión con el INDECOPI. Estos plazos además son plazos perentorios, es decir, vencidos estos 15 días ya no puede presentar ningún tipo de compromiso, ¿no? Presentado este compromiso, lo que se produce es una suspensión del procedimiento, ¿no? Una suspensión que se va a dar en principio por 15 días, que pueden ser prorrogables por 15 días adicionales a solicitud o a pedido del notificante y con previa aprobación de la comisión, ¿no? Que es el primer plazo que les mencionaba de ampliación de esta etapa o fase 1, ¿no? Una vez presentados estos compromisos y suspendido el procedimiento, entramos a una etapa de 10 días en los cuales el solicitante puede presentar modificaciones o ampliaciones a los compromisos que ha planteado, ¿no? Vencidos estos 10 días, ya esos compromisos son inmodificables. Eso es lo que va finalmente a analizar la comisión como parte de las propuestas. Y aquí creo que es importante ir un poquito más allá de la norma, ¿no? La norma no lo dice expresamente, pero ¿por qué establecer un periodo de 10 días para hacer estas modificaciones? En la práctica, y ahí mirando un poco qué es lo que sucede a nivel comparado, lo que suele suceder en ese tipo de operaciones es que cuando un notificante ha hecho una propuesta de compromisos, lo que suele pasar es que hay una especie de negociación con la autoridad de competencia, ¿no? Es decir, la autoridad de competencia suele ser muy receptiva con las propuestas de compromisos que hagan los notificantes, porque son ellos quienes finalmente tienen mejor entendimiento del mercado y pueden dar soluciones mucho más viables para eliminar eventuales problemas en términos de competencia. Entonces, se dan cuenta este espacio, que es lo que le permite a las partes que, por ejemplo, si yo soy un solicitante y he hecho algún compromiso, pueda tener un periodo de tiempo para acercarme a la Secretaría Técnica, escuchar los comentarios que puedan tener o las observaciones que puedan tener o las preocupaciones que puedan tener y a partir de eso hacer modificaciones que permitan justamente viabilizar su aprobación por parte de la comisión, ¿no? Entonces, aunque la norma no lo dice expresamente, este periodo de tiempo sirve como una especie de periodo de escucha y de negociación para saber qué cosas adicionales puedo realizar, ¿no? Entonces, claro, una vez pasado este periodo de 10 días, el notificante puede hacer los cambios o las modificaciones que estime convenientes y a partir de eso pasamos ya a una resolución por parte del INDECOPI sobre los compromisos que han sido ofrecidos, ¿no? Y aquí se abre nuevamente una bifurcación. Tenemos dos opciones, ¿no? Que los compromisos no sean favorables, es decir, que son rechazados porque se consideran, por ejemplo, por el INDECOPI que son insuficientes para corregir un eventual problema de competencia que se ha detectado, y por tanto con eso da por concluida la fase 1. Ojo, esto no quiere decir que se haya denegado la operación, simplemente que se deniegan los compromisos que han sido ofrecidos, ¿no? Y por eso, vamos a ver más adelante, pasamos ya a una segunda etapa de análisis. Importante, esta decisión que deniega estos compromisos es una decisión inimpugnable, ¿no? ¿Y por qué? Porque como vamos a ver, todavía falta un pronunciamiento y un análisis final de la comisión, donde sí ya eso podría ser finalmente impugnado ante la sala del INDECOPI. Esa es una primera opción, ¿no? Me rechazan los compromisos que he dado. Una segunda opción, sin embargo, es que estos compromisos sean considerados favorables, es decir, que tengan una opinión favorable del INDECOPI, en cuyo caso lo que sucede es que se emite una resolución provisoria, ¿no? Es decir, se emite una decisión en la cual el INDECOPI genera una decisión en la cual dice que inicialmente considera que estos compromisos son suficientes para eliminar cualquier problema en términos de competencia que puedan existir. Sin embargo, por el efecto que esto puede tener para el mercado, es una decisión todavía preventiva. ¿Por qué? Porque va a haber un periodo de 5 días adicionales de emitida o hecha pública esta resolución para tener algunos comentarios del sector público y privado y de aquellos terceros con legítimo interés que hayan participado en el procedimiento, ¿no? Y básicamente, ¿para qué? Para escuchar justamente opiniones de los sectores que se pueden haber visto o que se puedan ver afectados con esta decisión, ¿no? Si tenemos una aprobación de los compromisos, evidentemente la consecuencia lógica, aunque la norma no lo dice expresamente, es que la operación va a ser aprobada, ¿no? Es decir, una vez ya escuchados los comentarios que puedan haber, habrá una resolución final donde la comisión dirá, ok, efectivamente, considero que estos compromisos son válidos y por tanto apruebo la operación sujeta a estos compromisos. Como les mencionaba, en el caso que los compromisos hayan sido rechazados, esto no quiere decir que la operación ha sido rechazada, sino que pasamos de esta fase 1 a la fase 2, que es una fase en la cual ya entramos a un análisis más profundo de la operación. ¿Y por qué? Porque se ha considerado evidentemente que, uno, hay riesgos de una restricción
considerable en términos de competencia o de problemas en términos de competencia, y dos, que los compromisos o los remedios ofrecidos por los notificantes no son suficientes, y por tanto se requiere un análisis mucho más profundo por parte de la comisión. Esta segunda etapa o segunda fase es una etapa que en principio tiene 90 días, ¿no? 90 días que además es ampliable por 30 días adicionales y por un segundo periodo de 15 días adicionales, que también lo vamos a ver ahora que expliquemos con mayor detalle el flujograma que tenemos en pantalla, ¿no? Esta segunda etapa empieza con esta resolución final que les mencionaba de la etapa 1, ¿no? Y básicamente aquí, en este caso, esto se da cuando, si es que hubieron compromisos, los compromisos fueron rechazados, o si no hubieron compromisos porque la comisión consideró que efectivamente podían haber problemas significativos en términos de competencia y que había que hacer una evaluación mucho más profunda. Concluida la etapa 1, lo primero que se activa es una primera etapa de 40 días en las cuales las partes notificantes tienen la posibilidad de presentar compromisos, ¿no? Si ya habían presentado en la etapa 1 compromisos previos, obviamente compromisos distintos o con modificaciones justamente para ver en qué medida estos compromisos pueden viabilizar la aprobación de la operación. Una vez presentados o vencidos estos 40 días o presentados los compromisos, si se presentan estos compromisos, el procedimiento se suspende nuevamente por 15 días. Y este periodo puede ser también ampliado a pedido de los notificantes, siempre que sea aprobado debidamente por la comisión, ¿no? Presentados estos compromisos, nuevamente se abre una segunda etapa, y como ya hemos visto es una etapa de 10 días, que básicamente es esta idea de negociación, ¿no? De facilitar este acercamiento con el Indecopi para que haya esta primera, digamos, intercambio de ideas para ver si estos compromisos presentados pueden ser suficientes o no, o requieren algún tipo de modificación, ¿no? Y para eso los notificantes tienen un periodo adicional de 10 días en los cuales pueden presentar estas modificaciones o ampliaciones a los compromisos que presentaron inicialmente. Al igual que en la fase 1, todos estos plazos son plazos preventorios, es decir, si no se presentan dentro de esos 10 días, continúa el procedimiento como en el estado en el que se encuentra, ¿no? Vencidos estos 10 días, se entra ya entonces a la etapa de resolución sobre los compromisos, ¿no? Y al igual que en la fase anterior, tenemos nuevamente un análisis acerca de la viabilidad de estos, ¿no? Y aquí nuevamente también la decisión puede ser doble, ¿no? Los compromisos no sean considerados como favorables, o sea, no son viables y por tanto son rechazados. Y nuevamente, la decisión de rechazar los compromisos es también una decisión inimpugnable, porque nuevamente, al igual que en la fase anterior, en este caso el rechazo de los compromisos no implica una denegación de la operación, simplemente que esos compromisos específicos que han sido ofrecidos por los notificantes no son considerados como satisfactorios por parte del Indecopi. Y la otra opción es que evidentemente los compromisos sean o reciban una opinión favorable por el Indecopi, ¿no? Que en cuyo caso, como ya sabemos, lo lógico es que también va a venir o va a conllevar que haya una aprobación de la operación, ¿no? En este caso, estos compromisos favorables obtienen una resolución provisoria que es publicada para que en un plazo de 10 días se recepcionen comentarios y a partir de esos comentarios se saca ya una decisión definitiva, ya sea rechazando los compromisos dados, también una decisión que es inimpugnable o que esos compromisos se aprueben. Una vez que se tenga ya definida la posición de la comisión con respecto a los compromisos, se emite ya una resolución final en la cual se aprueba o se rechaza la operación, ¿no? Como les decía, en los casos en los cuales los compromisos hayan sido aprobados, porque la norma no lo dice, es evidente que la operación va a ser aprobada, porque si no los compromisos no se hubieran aprobado, ¿no? Sin embargo, en los casos en los que los compromisos se hubieran rechazado, eso nuevamente, repito, no implica que la operación sea rechazada. De hecho, lo que puede suceder es que simplemente la comisión considere que los ofrecimientos dados por los notificantes no son suficientes, pero sin embargo pueda considerar que la operación es una operación viable con ciertos condicionamientos que son dictados por la propia comisión y que no necesariamente son aquellos que fueron propuestos por los notificantes, ¿no? Y claro, ante esa situación, el notificante evidentemente tendrá la posibilidad de decidir si esos condicionamientos son adecuados o no. En caso que no lo sean, o en caso que la resolución haya sido la de denegar el pedido para la aprobación de la operación, cabe ya hacer una apelación contra esta resolución para ir a la sala de competencias del Tribunal del Indecopi, para lo cual se cuenta con un plazo de 15 días para realizar esta apelación. El recurso de apelación que se encuentra regulado en la ley establece un plazo relativamente corto en comparación a lo que suele demorar digamos, resoluciones o decisiones de segunda instancia a nivel del Tribunal del Indecopi, que es un plazo de 90 días, ¿no? Ahora, lo cierto es que, en principio, el sistema, si bien contempla, obviamente, esta apelación como una posibilidad para los notificantes,
a nivel comparado, la lógica es que las operaciones de tipo no vayan a apelaciones, ¿no? ¿Y por qué? Porque justamente la lógica de una operación, sobre todo por los costos financieros o por lo que puede implicar para las partes, es que tenga una rapidez que le permita viabilizar la operación, ¿no? La idea no es que vaya a una segunda instancia, porque esto implica 90 días más, un poco más de 3 meses, justamente con los retrasos que yo conlleve, los gastos que yo, y los costos que esto puede generar, ¿no? Y la pérdida de eficiencias que puede generar. Es por eso que justamente, como les decía, estos periodos que la norma no lo dice expresamente, pero cuya lógica debe ser tener un acercamiento del notificante y la autoridad, son para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Para lograr que a través de conversaciones o negociaciones, llamémosle así, las partes puedan dar compromisos o remedios que realmente sean algo que la autoridad se sienta cómoda de aceptar, ¿no? Para poder llegar a una aprobación sin que tengamos que llegar a una necesidad de una apelación. Ahora, explicado este procedimiento, que en principio es algo sencillo, más allá de las distintas fases que pueda tener, veamos un elemento que es muy importante del procedimiento y que ha generado mucha controversia, que es la actuación de oficio por parte del INDECOPI, ¿no? Porque en principio este procedimiento que hemos visto hasta ahora es el procedimiento, digamos, regular, que está pensado en un agente que va a participar de una operación de concentración, ve que cumple con los requisitos necesarios para pedir o para requerir la autorización del INDECOPI y se acerca justamente a pedir esta autorización, ¿no? De hecho, yo no voy a entrar a esta discusión acerca de los requisitos o las condiciones que tienen que darse para tener que ir a pedir esta autorización del INDECOPI, porque ya lo han visto antes, pero como ustedes saben, básicamente el principal es el cumplimiento de un umbral, ¿no? Si pasamos estos umbrales, tenemos que ir al INDECOPI. Sin embargo, la Ley de Control de Concentraciones colocó o incorporó este artículo 6 que permite hacer estas actuaciones de oficio por parte de la Secretaría Técnica. Y básicamente, ¿qué implica esto? Que en el caso de operaciones que legalmente no tenían que haber ido al procedimiento de control de concentraciones, puedan ser posteriormente revisadas por el INDECOPI, ¿no? Y eso se da básicamente en 4 supuestos, ¿no? El primero de estos supuestos es cuando la operación de concentración empresarial se da en un mercado concentrado, ¿no? Es decir, si bien no se ha pasado el umbral y por tanto en principio deberíamos entender que la operación no es susceptible de generar un problema para la competencia, parece que la norma lo que está haciendo es generar algún tipo de presunción, ¿no? Ok, no pasamos el umbral, pero si este mercado es tan concentrado y aparte de esta operación se va a concentrar más, eso puede ser un riesgo que es mejor que el INDECOPI tenga la posibilidad de supervisarlo de oficio, con posterioridad al cierre de la operación, ¿no? El segundo supuesto es lo que a nivel comparado se conoce como los Killer Nation Acquisitions, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Esto básicamente se genera para mercados o está pensado para mercados de nuevas tecnologías, ¿no? De hecho, hay un ejemplo que es muy conocido a nivel comparado, que es el caso de la compra de WhatsApp por parte de Facebook, ¿no? En ese momento, esa compra no tenía que pasar por una aprobación porque no pasaba los umbrales y no pasaban los requerimientos necesarios para eso, ¿no? De hecho, es muy común que muchas veces en mercados de tecnología tú tengas productos o servicios que recién están naciendo, pero que tienen un potencial de expansión sumamente fuerte, ¿no? Entonces, claro, muchas veces los competidores, al saber que existe esta posibilidad de un competidor tecnológico nuevo que va a crecer y que puede llegar a ser un riesgo relevante para ellos que los años vengan y lo compren de manera inmediata, ya sea para matar a ese posible competidor a futuro o para poder verse fortalecido con la sinergia de crecimiento que eso pueda tener. Entonces, claro, en ese tipo de situaciones, digamos, en el momento en que se produce la operación, no hay un problema o una complicación en términos de competencia. De hecho, por eso, en esos momentos, regularmente no se suelen pasar por los umbrales, ¿no? Muchas veces estos servicios o estos productos de nuevas tecnologías a veces están a pérdida, ¿no? Entonces, si uno ve sus libros, incluso ni siquiera están ganando dinero. Pero claro, son un producto o un servicio que a futuro tiene un crecimiento tan grande que se vuelven relevantes para su mercado, ¿no? Entonces, para ese tipo de situaciones yo diría es donde principalmente está pensado ese tipo de normas, ¿no? Es decir, aquellos supuestos en los cuales regularmente no serían supervisados o no serían vistos o no requerirían la aprobación por parte de la agencia de competencia, pero como sabemos que a futuro es altamente probable que tengan un impacto en términos de competencia, es que la norma da esta posibilidad de hacer esta especie de revisión de oficio posterior, ¿no? Y los otros dos casos que son, digamos, menos relevantes son los casos de monopolización,
que es cuando hay una empresa que está comprando a competidores muy pequeños que no pasan umbrales y que no tienen una relevancia, pero que tú sientes que como agencia, que en principio tiene una lógica mucho mayor, que es ir haciendo compras poco a poco para generar una monopolización del mercado. Y la otra es un cajón desastre, ¿no? Que es básicamente operaciones que tengan la potencialidad de generar posibles efectos restrictivos en términos de competencia, ¿no? Si se dan cuenta de estos cuatro supuestos, el principal suele ser el segundo, ¿no? De hecho, si bien esa es una norma que generó mucha controversia en el Perú por los temas que vamos a explicar a continuación, lo cierto es que tampoco son normas que no sean conocidas. En varios países, sobre todo en Europa, existen normas similares. Y nuevamente, la lógica o lo que está detrás de ellas es usualmente poder tener la posibilidad de revisar operaciones ya cerradas, que técnicamente no requerían ir a una aprobación de la autoridad de competencia, pero que por su naturaleza pueden ser problemáticas a futuro, ¿no? Como les decía, básicamente en casos de nuevas tecnologías o empresas unicornio. Ahora, esta norma que está establecida en la ley de concentraciones, de alguna manera ha sido o se ha intentado mediatizar con el reglamento, ¿no? El reglamento lo que ha hecho es colocar que esta posibilidad o esta facultad que tiene la Secretaría Técnica de iniciar estas revisiones de oficio, en la medida que es posterior al cierre de una operación y como tal puede generar problemas en términos de seguridad jurídica, tiene un primer límite, ¿no? Que es solo puede realizarse durante un año después del cierre formal de la operación. Pasado ese año, ya esa operación es intocable y el INDECOPI simplemente no puede decir nada, incluso aunque con posterioridad a eso se vea que pueden haber problemas en términos de competencia. Ahora, como mencionaba, esta norma fue una norma sumamente discutida desde que se generó en el proyecto y de hecho generó grandes problemas. Me gustaría que simplemente veamos rápidamente algunos de estos problemas que se pueden generar, ¿no? El primero es evidente, que es una falta de predictibilidad, ¿no? Ya de por sí, tener una nueva norma de control de concentraciones genera una falta de predictibilidad para el mercado, porque no existen todavía criterios claros, porque evidentemente no existe jurisprudencia, no existen antecedentes del INDECOPI. Si bien tenemos algunos antecedentes por la norma de control de concentración en el sector eléctrico anterior, son antecedentes muy limitados, ¿no? Sobre todo porque además en el sector eléctrico, en la medida que era un sector altamente regulado, lo cierto es que las decisiones del INDECOPI eran más o menos sencillas. Aquí se va a hacer el frente a una cantidad inmensa de posibles mercados, de situaciones diferentes, y sí se van a requerir unas reglas mucho más claras. Si bien el INDECOPI está, como les mencionaba, haciendo un esfuerzo por emitir una serie de lineamientos o guías para establecer criterios más o menos previsibles, lo cierto es que efectivamente el propio sistema tiene, por el momento en el que se encuentra, todavía una situación de impredictibilidad. Y claramente eso se ve, digamos, se resulta mucho mayor cuando tenemos una posibilidad de hacer revisiones de oficio para casos, además, que no deberían ir por el INDECOPI, porque no pasan los umbrales, ¿no? Y claro, esa situación te puede llevar a una situación de incertidumbre en la cual una operación que legalmente no requiere ir al INDECOPI, sin embargo, va a tener el riesgo siempre de que un año posterior o durante un año posterior a su cierre todavía pueda ser revisada con las consecuencias que eso genera, ¿no? Y eso tenemos que verlo también a partir de la experiencia propia del INDECOPI y la experiencia que se puede ver a nivel comparado, ¿no? Lo cierto, como yo les decía, es que ese tipo de reglas, si bien generan este margen de falta de predictibilidad, de alguna manera esta falta de predictibilidad va a ser mediatizada por la actuación de la autoridad. De hecho, en el extranjero estas normas existen, y lo que suele pasar digamos, en los sistemas más o menos desarrollados en términos de competencia es que las agencias de competencia los usan de manera correcta. Es decir, no es que están revisando cualquier tipo de operación, sino operaciones que realmente generen algún tipo de preocupación específica, ¿no? Como les decía, suele pasar en algunos mercados como los mercados tecnológicos. Pero no es una norma que suele ser utilizada de manera indiscriminada o sin ningún tipo de límite o de manera arbitraria. Y en ese aspecto, digamos, va a ser muy importante justamente la pauta que mande el INDECOPI. Creo que en cierta medida el haber hecho este primer límite de un año es una primera buena señal de que efectivamente esto va a estar limitado, va a tener ciertas reglas, y dependerá del INDECOPI cómo utilice esto a futuro para aumentar o disminuir este riesgo de falta de predictibilidad que puede haber y que inicialmente definitivamente existe. Pero sin embargo, esta falta de predictibilidad además genera un segundo problema, que es que va a incentivar las notificaciones voluntarias, ¿no? Digamos, la norma de control de concentraciones establece estos procedimientos obligatorios cuando se cumplen ciertos límites o ciertos criterios, como por ejemplo el traspasar los umbrales, pero también regula esta posibilidad de notificaciones voluntarias. Es decir,
empresas que no pasan el umbral o que consideran que no están dentro de la necesidad o la obligación de ir a pedir una aprobación del Indecopi, pero que voluntariamente se acercan para que el Indecopi la supervise, ¿no? Y básicamente, ¿para qué? Para que el Indecopi diga, bueno, sí, ahora tú no tenías que venir y simplemente la operación camina, ¿no? Para, digamos, curarse en salud de que efectivamente no haya un problema. Evidentemente, al estar en una situación límite y sabiendo que hay el riesgo que durante un año mi operación luego pueda ser revisada y desactivada, esto puede generar una ola de notificaciones voluntarias, de gente que prefiere ir voluntariamente al Indecopi a que revisen su operación, a estar un año en la situación de no saber si es que esa operación va a ser revisada o no. Sobre todo al principio, cuando esta norma todavía no da claridad acerca de cómo va a ser aplicada, ¿no? Y esto genera una serie de problemas, porque, digamos, al principio podría parecer como, bueno, que de malo que la gente vaya simplemente para que el Indecopi revise, pero ahí se generan dos problemas. Uno, para los privados, costos, ¿no? Porque evidentemente una operación que podría pasar de una manera mucho más rápida, o ser mucho más eficaz, va a tener que pasar por un procedimiento del Indecopi, ¿no? Que si bien debería ser mucho más rápido, porque como no pasan umbrales y probablemente no tengan efectos negativos para la competencia, el Indecopi simplemente ni siquiera debería admitirlos. Pero igual es un periodo de tiempo de por lo menos la etapa de 25 días iniciales de admisión de una solicitud que el Indecopi va a tener que revisar, y son 25 días de retraso de una operación con los costos que eso puede generar. Y en segundo lugar, que también va a implicar una sobrecarga, o puede llegar a implicar una sobrecarga para el Indecopi. Y esto es sumamente relevante. El Indecopi ha comenzado a prepararse desde antes de la entrada de vigencia de esta ley para tener un equipo lo suficientemente adecuado para responder a las necesidades del mercado de fusiones y adquisiciones. ¿Y por qué? Porque si se han dado cuenta, el procedimiento cuenta con plazos cortos, justamente como una necesidad de no frenar operaciones de este tipo, por los costos que eso puede generar y por la pérdida de eficiencias que se puede lograr en el mercado. Entonces, tener una serie de notificaciones voluntarias innecesarias lo que va a generar no solamente costos para los privados, sino costos para la administración pública. Y esos costos suelen traducirse en ralentizar su operación, hacer que los plazos de repente ya no sean lo suficientemente cortos, porque lo que hemos visto hasta ahora son plazos máximos, pero el Indecopi obviamente podría ser los más cortos si eso es posible porque su revisión es eficiente, que es lo esperable. Tener mucha cantidad de solicitudes innecesarias obviamente implica una carga innecesaria para el Indecopi, ¿no? Un tercer, obviamente, problema es que ante esta falta de predictibilidad también podría haber un desincentivo para operaciones. Sobre todo porque si lo vemos desde los mercados que yo les comentaba que pueden ser los más problemáticos, como los mercados de nuevas tecnologías, muchas veces las inversiones que se realizan en estos mercados son riesgos. Quien adquiere un nuevo producto, un nuevo desarrollo en temas de tecnología, lo que está haciendo es una apuesta. Porque efectivamente, yo les mencionaba, por ejemplo, la compra de WhatsApp por parte de Facebook. Digamos, ahora puede parecer como una compra, o de Instagram, puede parecer una compra sumamente rentable y clara, pero lo cierto es que de todas las plataformas o aplicaciones que se generan, o productos, servicios y nuevas tecnologías que se generan, solo un porcentaje mínimo es la que realmente logran despegar y ser exitosas. Si es que tenemos una compra de este tipo, pero con el riesgo de una revisión posterior, pueden incentivar, por ejemplo, operaciones en ese tipo de mercados, ¿no? Porque finalmente me genera el riesgo de durante un año voy a estar con la guillotina de, oye, puede ser que mi operación sea revisada o puede ser que no. Y eso además genera un último cuarto problema, que creo que es sumamente relevante, que es cómo resolvemos el problema de la irreversibilidad de una operación, ¿no? El problema, como le llaman los anglosajones, del unscrambling the eggs, que es, claro, una vez que ya abrí los huevos y ya hice la tortilla, ¿cómo la deshago? ¿No? Porque claro, lo que tenemos acá es una revisión de una operación que ya fue ejecutada. Y si tenemos una operación que ya fue ejecutada, con todo lo que eso implica desde el aspecto corporativo, tributario, comercial, la unión efectiva o la integración efectiva de dos unidades, deshacer eso puede ser sumamente complicado, ¿no? Entonces, claro, dar una opción de una revisión de oficio tiene que tener también en cuenta eso. De hecho, este es uno de los grandes motivos por los cuales las autoridades de competencia tienen que ser sumamente prudentes al momento de ejecutar una facultad tan sensible como esta que le da la norma al Indecopi, ¿no? Que es su decisión, no solamente va a tener un efecto, digamos, en términos de una operación ya cerrada, sino que va a tener un efecto en cómo vamos a hacerla viable, cómo vamos a desintegrar una operación que ya generó una integración efectiva. Y lo cierto es que no hay una respuesta unívoca para eso, y eso genera una serie de complicaciones que también tienen que ser consideradas.